Demos una salida armoniosa y Doctor Contín, por favor, López, estamos en el aire. No. No quiero tomar el aire. Perfecto. Se ganaron. Le he escuchado a mi querido amigo Vittel cuando dice que hemos afrontado una situación, un costo político, y realmente es así. Pero quiero también decir con toda precisión, si ello es posible, que el año 76, quien habla estaba en el Senado y muchos hombres que nos encontrábamos en ambas cámaras, de diferentes corrientes políticas, hicimos esfuerzos muy grandes para evitar que se rompiera el orden constitucional. Sin embargo, aunque esta no sea la oportunidad, también hay que decirlo, y que esto sirva para un cierre definitivo en nuestra historia, que se había llegado a un punto en que todos los argentinos no veíamos otra solución que la que ocurrió, porque quienes éramos gobiernos, unos mayoría y otros minoría, no estábamos a la altura de lo que el país quería. Quien habla intentó varias veces que se designara, junto con el radicalismo y con algunos sectores del peronismo, que se designara presidente del Senado, que nunca pudimos tener, por circunstancias que sería largo explicitar en este momento. Y entonces se produce el corte del gobierno constitucional, y yo diría que en ese momento el país estaba de acuerdo. Para que estas palabras también sirvan y sepamos que con prudencia, con un gran sentido de convivencia, tenemos ahora que hacer posible la vuelta definitiva a la normalidad, a la democracia, y no incurrir en cosas que en el último gobierno habían llevado a los argentinos, a todos los argentinos, justicialistas o no justicialistas, a la idea de que no era posible continuar más en la forma que estábamos viviendo el 24 hasta el 24 de marzo del año 76. De manera que los que después tuvimos el coraje de asumir riesgos políticos, habíamos agotado con anterioridad la posibilidad de vivir dentro de la Constitución. Este episodio también yo creo que de alguna manera justifica a nuestras Fuerzas Armadas, que también hay que crear el ambiente necesario para que vuelvan a sus cuarteles en paz con sus conciencias, que vuelvan para definitivamente respaldar al país en lo que han sido convocadas o para las que han sido creadas, pero también todos los sectores políticos asumamos para siempre la actitud que nos corresponde y que no supimos asumir entre el 73 hasta el 24 de marzo del año 76. Es un episodio que hay que superar, pero Sí, está sí, superado. pero una pequeña breve, porque yo tengo también mi rectificación Es histórica. que no llega nunca a la cuenta del doctor Martínez Raimondas. No. En razón de la Pero no, convivencia. porque hay un error histórico, seguramente no intencionado, si se eligió el presidente del Senado. Y yo diría, el amigo Bravo dice todos, yo diría no todos. Yo asumo la responsabilidad ante la historia, ¿no es cierto?, de nuestros errores, y últimamente tratamos de recomponer la carga, e incluso con... Sirve de experiencia. Claro, con un viejo amigo ya muerto, habíamos acordado crear una comisión bicameral para la sanción. Es decir, yo creo que la suerte del país estaba asignada. Sí. Es decir, una vez más, como en la vieja Todo historia, esto sirve de experiencia. No volvamos más a ese... que no vamos a pero volver. no, pero esta es la vieja historia de los 50 últimos Ya, años. vamos a escuchar. Está bien, brevísimamente, Claro. porque tengo Ahora sí. que... Y elegimos el presidente cuando la situación estaba terminada. Un instante, Claro, Bravo, un instante. ya, terminó. Sí, Martínez Raimondas. varias cosas, trataré de resumirlas por etapas. En primer lugar, no comparto el haber sido imputado, con toda cordialidad, con todo respeto, como sumado a un golpe militar. Nunca he contado esto en público, es la primera vez. En el mes de octubre de 1975
fui a visitar a uno de los más altos jefes militares que luego tuvo una importante función después de 1976, a tratar de plantearle imperiosamente que se evitara la toma del poder por las Fuerzas Armadas. Y yo propuse en ese momento el mismo esquema que repetí el día 8 de marzo de 1976 en el estudio del doctor Balbín, en una reunión donde estaba la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Intransigente y el Partido Demócrata Progresista, de que agotáramos un pacto de garantías electorales, y esto va a lo que voy a decir después, para que los fondos sindicales y los medios de comunicación masiva fueran controlados por la oposición y con eso fuéramos al comicio y evitáramos la ruptura del orden institucional. Y el doctor Balbín quedó comisionado de hablar con el escribano Vittel en aquellos días para que se firmara ese pacto de garantía institucional. O sea que mi posición fue a muerte para evitar la quiebra del orden institucional. Producido que fue más allá de nuestra voluntad, se habría, por las declaraciones de sus jefes, que tenían, al contrario de lo que fueron los procesos militares del 30 hasta el 66, características diferenciadas. En todos aquellos procesos militares, los que los encabezaron eran los autócratas. Y luego, en el transcurso y el devenir de los procesos, se fueron pasados hacia formas más populares, más liberales, más democráticas. Y si no, los ejemplos. No importa el juicio de valor, de ninguno de los protagonistas. Justo era más liberal que Uriburu. Perón era sin duda más popular que Ramírez. Aramburu era más liberal y más democrático que Lonardi. Lanús era más liberal que Onganía. Son hechos históricos. En los Videla, los Viola y compañía, no importa todos los errores que cometieron, eran más liberales que los que venían abajo, que eran más autócratas. De eso es el hecho histórico de la Argentina. Además, había un objetivo y una promesa y una propuesta que largamente se postergó, y esto es lo grave, que era hacer del último gobierno militar a este que se iniciaba. A ese solo objetivo nosotros prestamos nuestra colaboración. A ese solo objetivo. Porque no compartimos nunca la política económica de Martínez de Oz. Están los documentos del partido dichos durante todo el proceso. Discursos personales y actitudes. Es decir, esto punto y aparte. Es decir, fue un riesgo político calculado y que lo volvería a repetir. No, perdón, no lo volvería a repetir porque no quiero que haya otro gobierno militar, perdón. Pero va a haber si cometemos errores. Va a haber si cometemos errores. Punto. Este tema, para mí, cerrado. Y además estoy dispuesto a jugarlo históricamente todas las veces que quiera. Una pequeña acotación a lo que dice mi distinguido amigo, el doctor Martínez Raimonda. Yo creo que la participación en el gobierno, en la calidad de embajadores o gobernador, como el caso de Leopoldo Bravo, que han tenido Bravo y Martínez Raimonda en el gobierno militar, es y debe ser un motivo de orgullo para la clase política argentina, porque ambos son dos distinguidos exponentes en sus respectivos partidos, ambos se han destacado largamente en la vida pública, y yo aspiraría a que en las embajadas argentinas y en las provincias hubiera hombres de su nivel y de su calidad. Yo no he sido miembro, me permito rectificar al escribano Vittel, no he sido miembro del gobierno militar, he sido un simple ciudadano observador que he procurado mantener una línea de actividad política como una contribución más al quehacer ciudadano. Yo no me preocuparía tanto de que hombres como Bravo dejen el gobierno de San Juan. Yo me preocuparía de que hombres como Bravo se incorporen al gobierno de la nación, sean del bloquismo, sean de la democracia progresista, sean del justicialismo, sean del radicalismo, porque en definitiva la Argentina es una consecuencia histórica de todas las corrientes que se han sucedido en el gobierno. Quiero terminar con esto, Stolar. Hay una fórmula que creo que sintetiza lo que hemos conversado. Tenemos que actuar con grandeza para no caer en las viejas rencillas y antinomias del pasado, pero tenemos que actuar con responsabilidad, porque lo que degenera a la democracia es la demagogia, y la demagogia en el último periodo constitucional, no porque lo quisieran los dirigentes políticos, condujo a una secuela mucho más grave que fue la subversión terrorista. Y ahí tenemos una guerra de por medio. Sigo. Estableciendo también ahora una pequeña disidencia con Balestra. Si aquel objetivo de hacer de el último gobierno militar y de consolidar definitivamente la democracia no hubiera estado, yo no admitiría que hubiera ocupado un cargo diplomático, porque solo estaba fundado en ese objetivo. Y ese planteo es el que yo hice durante 2 años en Italia, diciéndole que la Argentina, después de pasar por azarosas circunstancias, entre ellas la subversión, iba camino a la democracia y que esa era la única razón por la cual yo estaba allí.
Y cuando fuimos circunstancialmente con el doctor Cerro, presidente de la Democracia Cristiana, y con el doctor Dehesa del Justicialismo, que me honré en participar con ellos en esta brevísima gestión con motivo del episodio Malvinas, y se nos preguntaba, pero esto no será una típica actitud del gobierno militar para alargar su gestión. A lo mejor sí, le decíamos, pero si esa fue la intención, los hechos son más fuertes, y en vez de alargarse se acorta. Cuando llegó Colombo ayer, y nos saludamos, le dije, ¿se acuerda, ministro, que le dije que en vez de alargarse se acortaba? Vio que usted está acá de visita porque vamos a la democracia. Ese es el objetivo. Si no estaba ese objetivo, no había fundamento ético a la participación. Esto es importante. Punto y aparte. El tema de la democracia en el futuro. Acá se dijo de todas maneras, pero faltó tal vez identificarlo en una expresión. La democracia es un camino de ida y vuelta. El que gana tiene derecho a gobernar, pero tiene la obligación de permitir al que pierde que por la vía democrática lo reemplace. Si el que gana siente que es el dueño de todo y maneja los medios de difusión, el aparato del Estado, entonces no funciona la democracia. Este es el esquema que hemos aprendido todos. Este es el llamado gran pacto, ya no me gusta más acuerdo, no lo sé, el gran pacto de garantías constitucionales que tenemos que firmar, como en los viejos problemas de amor, con la sangre cortando. El que gana gobierna, pero el que gana respeta. Esta es la cosa. Estamos todos de acuerdo. Sí, claro, estamos, pero hasta ahora no lo habíamos hecho. Tenemos que hacer para el futuro. Esto es lo que tenemos que hacer para el futuro. Esto es lo que tenemos que hacer. Y lo tenemos que firmar el país, como lo hicieron los venezolanos en el acuerdo de Punta Fijo. Esto, señores, este es el acuerdo de los argentinos. Mire, doctor, yo agregaría una cosa. Nosotros, fíjese, vaya dígale a usted a un Nosotros los peronista, 5 ya lo hemos hecho a y lo un podemos peronista que ampliar. no va a ganar las elecciones. Pero yo digo, el ganar las elecciones crea un compromiso. Exacto. Porque las mayorías no gobiernan para los que lo votaron, sino tienen la obligación inexcusable de gobernar para todo el pueblo. Y de permitirle que el otro le gane. Claro. Porque si no le permite que el otro le gane, entonces no funciona la democracia. Yo quiero hablar de un pacto que nosotros hemos realizado y que ha cumplido 20 años hace Perdón, un poco. segundo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya sacan el pacto con los Perdón. autonomistas. Vamos a hacer lo siguiente. Van a usar ustedes un minuto cada uno. Muy bien. Así, muy. Sin usted falta. diga, No importa, está bien. Su minuto vale extra. Yo quiero hablar de un pacto, uno cada es un uno. pacto de nuestra provincia. No pretendo con esto reivindicar ninguna ventaja política, sino dar un ejemplo de convivencia. Autonomistas y liberales en Corrientes han sido enemigos de muerte, ha habido hechos de sangre. Azules. Ascendientes de unos y otros han sido muertos por los adversarios políticos. Mucho más duro que el enfrentamiento de peronistas y antiperonistas. Se firmó este pacto hace 21 años y se planteó en la Cámara de Diputados un hecho que quiero traer a colación. Fallece un diputado liberal de nuestro partido y le tocaba reemplazarlo en el orden inmediato siguiente a un autonomista. No nos pusimos de acuerdo, se designó un árbitro, el árbitro resolvió, el diputado autonomista renunció a la banca que había ganado para que se incorporase un liberal. Mataron a los dos. Con dos partidos, ¿no es cierto?, que han tenido un antagonismo histórico, y me refiero a la provincia de Corrientes, secular. Sin embargo, hemos logrado un grado de convivencia política que yo estimo se puede lograr entre todos los argentinos. Y ese es el espíritu de grandeza que nos debe animar. Su minuto, Vitel. Bueno, yo en esto coincido totalmente. Yo creo que depende de nosotros fundamentalmente el futuro del país. Pero hay que ser muy claro. Es decir, hay que hablar con claridad, hay que concientizar al pueblo argentino. Porque yo les aclaro a mis compañeros que nosotros vamos a recibir un país en ruinas y que lo vamos a tener que reconstruir todos, no solamente los peronistas, sino todos los argentinos. De eso estoy absolutamente convencido. Yo creo que nadie podrá salir a prometer aquello que no va a poder cumplir. Es decir, lo que nosotros podemos prometer es respetar la Constitución y preservar la democracia para siempre. E incluso para que nuestras Fuerzas Armadas, las que no queremos destruir, ocupen dentro de la República el papel que la propia Constitución le tiene asignado. Su minuto, Martín Raimundo. Coincidiendo, para no repetir, mi preocupación es que tenemos que llegar al día de la institucionalización. Y si el país está, como dice Vittel con toda crudeza y realidad, en ruinas, que no se agraven las ruinas y las situaciones. Él decía hace un rato, y tenía razón,
Nosotros, a tenor de esta circunstancia de veda política y de caducidad de fichas, no tenemos una representatividad total de lo que son nuestras propias fuerzas. Pero que cuando estamos hablando frente al mundo, yo tampoco le asigno mucha representatividad, con todo el respeto personal que le tengo a casi todos, porque a casi todos conozco los miembros del Gabinete Nacional, para que en nombre de la Nación Argentina asuman compromisos que vamos a tener que cumplir todos los argentinos. Por eso es que a mí me preocupa que todo esto, que se llama Malvinas, Vigle, deuda externa, todo lo que hace a nuestra relación con el exterior, estemos de alguna manera, aunque sea difícil, aunque sea complejo, comprometiéndonos en común, primero para reforzar la posición negociadora argentina y segundo para que los que reciban el poder como gobierno o como oposición no reciban una cosa que esté en contra del pensamiento mayoritario argentino. Un minuto, Bravo. Yo estoy convencido que el actual gobierno militar tiene como objetivo llevar al país a la normalización. Este es un episodio irreversible. El pueblo argentino en su totalidad espera ese momento con una gran madurez. Yo aspiro, y son mis más profundos deseos, que los dirigentes del país, políticos y de otro orden, económicos, toda la intelectualidad, la clase obrera, los dirigentes de la nación, estemos a la altura de este episodio, que es volver a la Constitución, a la democracia y a la normalidad, para que así definitivamente practiquemos la vida democrática en la República. Es un minuto contigo. No un minuto radical, un minuto. Bueno, yo creo que coincidimos todos. La Unión Cívica Radical tal vez es el partido de los partidos más viejos. Ha sembrado la democracia durante todos estos años, no de los 6, hablo de los 52 años. Se quebró la vida institucional cayendo el radicalismo. Hemos padecido mucho en este largo reprecho y sin embargo hemos echado todo a la espalda. Los odios no nos han tomado, al contrario, nos damos cuenta que la totalidad de los argentinos están pensando lo mismo hoy. Ofrecemos lo que hemos hecho cuando fuimos oposición y cuando fuimos gobierno. Nos debemos de manejar casi con orgullo. Compartimos este esfuerzo que hay que hacer con todos. Nos alegra que las mismas Fuerzas Armadas desanden el camino del error y busquen el puerto de la Constitución y no han de tener a los hombres de la democracia y menos al radicalismo enfrentados, sino que al contrario, los vamos a acompañar con silencio y con respeto para incorporarlos a este proceso creador de la democracia efectiva, de refundar la República, de afirmar la Constitución, de respetar las mayorías y la minoría. Vamos sí a poner el perfil democrático que necesita América y el mundo de la República Argentina. Vamos a refirmar un federalismo cierto. Acá estamos 5 hombres del interior. Y todo esto lo vamos a hacer en una convivencia civilizada, sin dejar de controlar debidamente al gobierno para que se mantenga prolijo. Vamos a ser inexorables con la corrupción. Vamos a demostrar que entramos con las manos limpias y salimos con las manos limpias. Y cuando eso ocurra en Argentina y estén civiles y militares juntos marcando en el mismo rumbo y respetándonos todos, vamos a retomar el rumbo, vamos de los constructores de la nacionalidad, vamos a buscar el bienestar del pueblo y la grandeza de la nación. Estamos como nunca en este momento. Por eso, frente a todos los errores, frente a todos los inconvenientes, frente a todos los fracasos, está la gran experiencia, que si la aprovechamos, Argentina de mañana va a ser mejor que la de hoy. Buen viaje de regreso a Entre Ríos, Contín, y gracias. Hace rato que no voy, pero si quiere que hay me que vaya. ir algún día, no, pero algún día va a tener que ir a visitar. Ahora que vienen las elecciones va a tener que moverse allá, ¿eh? De cuando en cuando. Y de cuando en cuando no seguido, diría yo. Don Leopoldo, buen regreso a Muchas San Juan. gracias. Un abrazo grande. Martínez Raimonda, que gane Newell's y hasta pronto. Palestra, que ganen los liberales o los autonomistas, o que se turnen o hagan algo, no sé, cuando sean gobiernos, si son gobiernos en Corrientes. En lo que usted respecta a Vitel, muchísimas gracias. Es un chaqueño que está viviendo por razones políticas permanentemente en la capital federal. Es más fácil encontrarlo aquí que en su resistencia. Y sin embargo yo me hallo más allá que acá.
pero muy necesario acá, y usted lo sabe. Y además hemos dado esta noche aquí, en este estudio 5 de ATC, una muestra del país que yo me animo a decir que queremos todos los argentinos. Así es. De 5 corrientes ideológicas, algunas muy opuestas entre sí, de 5 provincias argentinas, reunidos aquí, discutiendo, dialogando, a veces no de acuerdo, pero dando una muestra de qué es lo que debemos hacer los argentinos si queremos que esa tan pregonada patria con mayúscula sea una realidad a breve plazo. Eso sí, tenemos que agradecérselo a todos ustedes, a los 5 y a los otros muchos que podrían estar acá y que no están. Ese es el reconocimiento y el agradecimiento de la civilidad argentina, a ustedes que hacen posible eso. Y en lo que respecta a usted, señora, y a usted, señor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy muy contento, muy eufórico. Cada vez que logro reunir a figuras de este calibre, de esta significación, y los escucho, estoy completamente convencido de que no todo está perdido, sino que tenemos mucho para ganar y que lo vamos a ganar en el futuro inmediato. Hasta dentro de 7 días, reitero, pero muchísimas gracias. Propongo ahora que escuchemos las últimas noticias en la voz del señor Carlos Naón. Naón, adelante. Gracias, Naón. Señoras y señores, simplemente, hasta mañana.